¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de modelado de sistemas físicos. Vamos a continuar en esta ocasión con el método de obtención de función de transferencia en el dominio de la frecuencia, pero esta vez utilizando el método por inspección de las ecuaciones de nodos. Ustedes recuerdan de la sesión anterior que nosotros vimos que cada uno de los elementos se puede representar a través de su impedancia. La impedancia definida como la diferencia de potencial entre la corriente en cada uno de estos elementos. En los elementos pasivos, la resistencia, el inductor y el capacitor en los circuitos eléctricos. Entonces, podemos definir también estos elementos a través de su admitancia. La admitancia es el valor inverso de la impedancia. Entonces, si teníamos que la resistencia tenía una impedancia Z sub R igual a R, la admitancia para la resistencia va a ser el inverso de esta impedancia, que va a ser 1 entre R. Aquí la admitancia está definida en términos como una variable y, en términos, por supuesto, de la variable S, la variable compleja de Laplace. Por lo tanto, si nosotros ya teníamos la impedancia de cada uno de estos elementos pasivos, por ejemplo, para el inductor SL y para el capacitor 1 entre CC, el valor de la admitancia va a ser el inverso de estas impedancias. La admitancia para el inductor va a ser 1 entre SL, la admitancia para el capacitor va a ser simplemente SC. Tenemos además que en este método de nodos, además de las admitancias, vamos a necesitar muchas veces convertir los circuitos que están en términos de fuentes de voltaje a sus versiones de fuente de corriente. Entonces, hay que recordar que esta es la forma del circuito de Thevenin, con una fuente de voltaje, con una impedancia en serie, y se puede convertir a esta versión de circuito, un circuito equivalente donde aparece una fuente de corriente con una admitancia que está conectada en paralelo. Entonces, para convertir este circuito a este circuito, esta fuente de corriente tiene este valor, el valor del voltaje de la fuente original y la admitancia que se forma al sacar el valor inverso de la impedancia que está conectada en serie en la fuente original. La admitancia que aparece de este lado sería el valor inverso precisamente de esta impedancia. Entonces, este método para obtener la función de transferencia, igual lo obtuve de esta referencia, sigue estos pasos. Primero vamos a sustituir el valor de todos los elementos pasivos con las admitancias. Vamos a sustituir todas las fuentes y las variables que aparezcan de voltaje y de corriente que están en el dominio del tiempo por su versión en el dominio de la frecuencia o por su transformada de Laplace. En un tercer paso vamos a sustituir todas las fuentes de voltaje con fuentes de corriente, utilizando la conversión que veíamos en la diapositiva anterior. En un cuarto paso vamos a plantear las ecuaciones de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos. En este caso, pues podemos utilizar el método por inspección, simplemente revisando el circuito, planteando los nodos y planteando por inspección las ecuaciones matriciales, como voy a describir a continuación. En un paso 5, a partir de esas ecuaciones establecidas en el paso 4, vamos a despejar la variable de salida. Vamos a buscar que nos quede una ecuación con la variable de salida solamente y con la variable de entrada, como ya hemos hecho en varias sesiones previas para obtener el modelo de algún circuito. Como último paso vamos a formar la función de transferencia, que va a ser la relación de la salida, la variable de salida, entre la variable de entrada. Pues bien, para plantear las ecuaciones de corrientes de Kirchhoff de cada uno de los nodos, podemos valernos del método de inspeccionar el circuito y plantear esas ecuaciones directamente. Podemos plantear ecuaciones en forma matricial, por ejemplo, de esta forma, en donde vamos a tener una matriz de admitancias multiplicada por un vector de voltajes igualada a un vector de corrientes. Por ejemplo, de este lado yo puse un circuito. Este circuito es un circuito que tiene un par de mallas, malla de izquierda, malla derecha, y una fuente de voltaje en serie con una impedancia. Entonces, como primer paso tendríamos que
transformar esta fuente de voltaje con una impedancia en serie a su versión de Norton, a su circuito de Norton. Ya vimos cómo hacerlo en la diapositiva anterior. Entonces aquí aparecería una fuente de corriente en paralelo ahora con una admitancia. Y todas las impedancias que aparecen en este circuito las vamos a cambiar por admitancias. Por ejemplo, Z1 es una impedancia Z1, la pondríamos como Y sub 1, donde esta Y sub 1 es el valor inverso de esta impedancia. Y lo mismo haríamos para todas las otras admitancias. ¿Cómo planteamos la matriz de admitancias? Si nosotros vamos a tener en este circuito, si se fijan, dos nodos, nodo 1 que conecta este elemento y este elemento, y el nodo 2 que conecta este elemento con este elemento, y además el nodo de referencia, que puede ser tierra. Entonces tenemos dos nodos. Si tenemos dos nodos, la matriz de admitancias va a ser una matriz de orden 2×2. Entonces, para plantear el primer elemento, hacemos la sumatoria de todas las admitancias que estén conectadas al nodo 1. Si aquí numeré el nodo 1 como este punto, todas las admitancias conectadas al nodo 1 serían esta, esta y esta. Para formar el elemento 2,2, hacemos la sumatoria de todas las admitancias que están conectadas al nodo 2. Las admitancias que están conectadas al nodo 2 serían esta y esta. Para formar los elementos que están fuera de la diagonal principal, hacemos menos la sumatoria de todas las admitancias que están conectadas entre el nodo 1 y el nodo 2. Las admitancias que están conectadas, en este caso, entre el nodo 1 y el nodo 2, sería en este circuito, sería Y sub 2. Esta es la admitancia que estaría conectada entre el nodo 1 y entre el nodo 2. Esta matriz de admitancia es una matriz que es simétrica, entonces el mismo elemento que aparece en esta esquina va a aparecer en esta esquina de abajo. Aquí este vector de voltajes vamos a considerarlo como un vector de incógnita, son las variables que queremos conocer. Entonces estos voltajes V1 son los voltaje V1 y V2 son los voltajes medidos en estos nodos, nodo 1 y nodo 2, medidos respecto al nodo de referencia. Para formar este vector de fuentes de corriente, este vector de corrientes, tomamos la sumatoria de corrientes que están inyectándose, las fuentes de corriente que están inyectándose en el nodo 1, por ejemplo, para el primer elemento. Vemos en el nodo 1 cuáles son las fuentes de corriente que están inyectando corriente y nada más vemos esta fuente. Para el nodo 2 buscaríamos todas las fuentes de corriente que están inyectando corriente en el nodo 2 y vemos que en el nodo 2 no hay fuentes de corriente directamente aportando corriente. Entonces esta sería la ecuación matricial de corrientes de Kirchhoff en este sistema. Tenemos un nodo 1, nodo 2. El primer renglón está asociado al nodo 1, el segundo renglón estaría asociado al nodo 2. Este método de obtención de las ecuaciones de nodos por inspección puede extenderse también a cualquier número de nodos en un circuito eléctrico. Por ejemplo, en un sistema de 3 nodos, nuevamente, por ejemplo, en un sistema de tres mallas, en donde aparece un voltaje, una fuente de voltaje en serie con una impedancia, podemos transformarla a su versión en donde aparece fuente de corriente. Esta fuente de voltaje la transformamos a una fuente de corriente y en lugar de una impedancia en serie aparece una admitancia en paralelo y todos los elementos de impedancia los cambiamos por admitancias. Aquí van a aparecer tres nodos en el caso de este circuito de ejemplo. Tres nodos, nodo 1, nodo 2 y el nodo 3. Por supuesto el nodo de referencia que no lo vamos a contar. Podemos formar las ecuaciones de corrientes de Kirchhoff en forma matricial, las ecuaciones de nodos en una versión matricial. Como son tres nodos,
vamos a obtener una matriz de admitancia de 3 por 3. Entonces, para formar esta matriz de admitancia, nuevamente en la diagonal principal de esta matriz, en el primer elemento de la diagonal, vamos a poner la sumatoria de todas las admitancias conectadas al nodo 1. Si este es el nodo 1, las admitancias que están conectadas directamente a este nodo sería esta, esta y esta. En el segundo elemento de la diagonal, este elemento, tendríamos que hacer la sumatoria de todas las admitancias conectadas al nodo 2. En este caso, el nodo 2 sería este y todas las admitancias serían esta y esta. Aquí se cortó este valor. Bien. Entonces, el tercer elemento de la diagonal principal serían todas las admitancias conectadas al nodo 3. En el nodo 3 tendríamos esta admitancia y esta admitancia conectadas. Para los elementos que están fuera de la matriz, fuera de la diagonal principal de esta matriz de admitancia, por ejemplo este elemento, el elemento renglón 1, columna 2, tendríamos que hacer la sumatoria de todas las admitancias que están conectadas entre el nodo 1 y el nodo 2. ¿Cuáles son las admitancias que están conectadas entre el nodo 1 y el nodo 2? En este caso, bueno, aquí está cortado, pero debe decir y sub 2. Para el elemento del renglón 1, columna 3, tendríamos que hacer menos la sumatoria de las admitancias conectadas entre el nodo 1 y el nodo 3. El nodo 1 y el nodo 3 es este, entonces las admitancias conectadas entre este nodo y este nodo serían sería esta admitancia, no, de hecho no hay aquí admitancias comunes. Aquí vean que no hay una admitancia que esté directamente conectada entre el nodo 1 y el nodo 3. Por ejemplo, si consideráramos que Y4 está entre el nodo 1 y 3, veremos que no es cierto porque Y4 está conectado entre el nodo 0 y el nodo 3. Por ejemplo, Y3 está conectada entre el nodo 2 y el nodo 3. Entonces no hay admitancias que estén conectadas directamente entre el nodo 1 y el nodo 3. Entonces este valor sería 0. Y así podemos formar todos los elementos de esta matriz de admitancias. Aquí observen también que esta matriz va a resultar simétrica, es decir, este valor va a ser igual a este valor de acá, este valor va a ser igual a este valor de acá, este valor de aquí va a ser igual a este valor de acá. Entonces solamente tenemos que obtener los valores de arriba. Este va a ser nuestro vector de incógnitas. Y para el vector de fuentes de corriente, el primer elemento va a estar asociado al nodo 1. Entonces buscamos en el nodo 1 cuáles son las fuentes de corriente que están conectadas al nodo 1. Vemos que nada más está esta. Para el segundo elemento del vector de corrientes buscamos todas las fuentes de corriente que están conectadas al nodo 2. Vemos que aquí no hay. Para el tercer elemento de fuentes de corriente vemos el nodo 3 y buscamos las fuentes de corriente conectadas al nodo 3. Vemos que tampoco hay. Entonces de esta forma podemos plantear rápidamente las ecuaciones en forma matricial de la ley de corrientes de Kirchhoff o ecuaciones de nodo. Y vamos a ver cómo aplicamos este método para obtener la función de transferencia. En este ejemplo tenemos otra vez un circuito de dos inductores, una resistencia y un capacitor. Este circuito lo hemos usado varias veces en sesiones anteriores para ejemplificar la obtención de la función de transferencia. Entonces ahora vamos a aplicar la obtención, el método de obtención de la función de transferencia aplicando el método de nodos por inspección. Nos piden obtener la función de transferencia voltaje en las terminales del capacitor entre voltaje de entrada, voltaje de la fuente de alimentación. Entonces aplicando otra vez la metodología que vimos en la diapositiva anterior, este circuito lo llevamos a su forma primero de impedancias. Entonces
planteamos las impedancias en el dominio de la frecuencia, las variables también las planteamos en el dominio de la frecuencia en términos de la variable S. De este circuito pasamos de la forma de Thevenin en este circuito a la forma de Norton en términos de fuentes de corriente y admitancias. Todas las impedancias que estaban en este circuito las representamos ahora en forma de admitancia, donde ahora estos elementos de admitancia están compuestos de estos términos. Admitancia del inductor es del inductor 1 sería 1 entre SL1, la admitancia del inductor L2 sería 1 entre SL2, la admitancia del capacitor sería SC, la admitancia de la resistencia sería 1 entre R. Entonces, para este circuito ahora vamos a establecer las ecuaciones matriciales de nodo. Aquí está la ecuación matricial para las ecuaciones de nodo. Si se fijan, tenemos nodo 1 y nodo 2. El nodo de referencia o nodo 0 no lo estoy representando. Entonces, para obtener esta matriz, que sería la matriz de admitancia en el sistema de ecuaciones, tenemos que buscar las admitancias que están conectadas al nodo 1 y sumarlas. En el nodo 1 tenemos YL1, YR e YL2. Hacemos esa sumatoria de admitancias que tendríamos esta sumatoria, estos tres términos sumados, simplificándolos nos daría este término de la matriz. Para el segundo elemento de la diagonal principal tendríamos que realizar la sumatoria de todas las admitancias que están conectadas en el nodo 2. Vemos el nodo 2 y todas las admitancias que están conectadas son YL2 e YC. Hacemos la sumatoria de esas dos admitancias, simplificamos y nos queda este término. Para los elementos que están fuera de la diagonal tenemos que hacer menos la sumatoria de admitancias conectadas entre nodo 1 y nodo 2. Entonces las admitancias que están entre nodo 1 y nodo 2 serían YL2, YL2 sería este término y sería el término que aparece aquí con valor negativo. Como esta matriz es una matriz simétrica, este elemento va a ser igual a este elemento de aquí. Aquí planteamos el vector de incógnitas, que serían los voltajes en el nodo 1 y en el nodo 2 medidos respecto al nodo de referencia. Y de este lado, para plantear el vector de corrientes, tomamos todas las fuentes de corriente que están en el nodo 1 y las sumamos. Entonces, en el nodo 1 solamente hay una fuente de corriente que sería IS, IDS. Entonces es la única que ponemos. En el nodo 2 vemos que no hay fuentes de corriente conectadas. Entonces este término sería 0. Entonces vemos que necesitamos para formar la función de transferencia la relación voltaje en las terminales del capacitor entre voltaje de entrada VDS. Necesitamos que aparezca esta variable V sub C, voltaje en las terminales del capacitor. Vemos que ese voltaje en las terminales del capacitor va a corresponder al voltaje en el nodo 2. El voltaje medido en este punto respecto a este punto que sería el nodo de referencia. Entonces, si nosotros obtenemos el voltaje en las terminales del capacitor, si obtenemos V2, que sería el voltaje desde este punto a este punto, que correspondería al voltaje en las terminales del capacitor, nosotros tendríamos ya el valor de V sub C. Entonces, este sistema de ecuaciones simplemente lo tenemos que resolver para conocer V sub 2. Este sistema de ecuaciones podemos resolverlo por cualquier método, pero si nada más necesitamos conocer V sub 2, podemos aplicar otra vez el método de Cramer. Entonces, para conocer V sub 2, formamos una relación de determinantes. En el determinante del numerador formamos este determinante poniendo la columna de la matriz de admitancias, la primera columna, y la segunda columna de este determinante lo tomamos como el vector de corrientes. Aquí al formar este determinante, lo que sustituimos en la segunda columna fue
el vector de corrientes porque estamos calculando justamente la variable v sub 2 que estaría asociada a la segunda columna de esta matriz de admitancias. Para el determinante del denominador, nosotros simplemente formamos este determinante usando la matriz de admitancia. Una vez que nosotros tenemos estos determinantes, pues nada más resta resolverlos. Recuerden, este elemento por este elemento menos este elemento por este elemento nos daría la parte superior. Resolviendo el determinante de abajo, tendríamos este elemento por este elemento menos este elemento por este elemento, obtendríamos la parte inferior. Una vez que nosotros simplificamos esta parte de aquí, obtenemos esta expresión, que si se fijan es la relación V sub 2, esto sería el voltaje en las terminales del capacitor, y aparece la variable de corriente de entrada, la fuente que tenemos aquí, la fuente de corriente que conectamos aquí. Observen que esta IS es el valor de la admitancia IL1 multiplicada por la fuente de voltaje. Como nosotros queremos la relación voltaje en las terminales del capacitor y voltaje de la fuente de voltaje, nosotros podemos expresar esa I de S como la multiplicación de la admitancia YL1 por VDS. Entonces, justamente es lo que hago aquí. Esta IS la represento de esta forma en términos de la admitancia del inductor L1, que sería esta. Entonces, esta IS puesta aquí nos entrega esta expresión. Ahora sí aparece el voltaje V sub 2, que es voltaje en las terminales del capacitor, el voltaje de la fuente de voltaje, y podemos formar la función de transferencia V sub 2 entre VDS. Aquí de este término, si se fijan, de este término a este, simplemente agrupé algunos términos. Entonces, de aquí, de esta expresión a esta expresión, estoy multiplicando por 1 la ecuación, el lado derecho de la ecuación, es decir, no estoy alterando la ecuación. Estoy multiplicando en la parte del numerador por 1 entre L1, L2 por C, y lo mismo en la parte de abajo para que este coeficiente asociado a la variable S de mayor orden pues quede unitario. Entonces, de esta expresión a esta expresión, simplemente estamos normalizando, estamos buscando que este coeficiente quede unitario. Entonces, con esto llegamos a la versión final de la función de transferencia que está normalizada. Este V sub 2 pues corresponde justamente al voltaje en las terminales del capacitor. Y pues aquí concluimos este ejercicio. Nuevamente este método lo tomé de esta referencia de sistemas de control para ingeniería. Allí pueden profundizar, hay más ejercicios, pueden profundizar un poco más sobre este método. Pues les agradezco su atención a esta sesión y los espero la siguiente sesión.